Un ovni gigante en Alaska persigue y amenaza un vuelo de carga de Japan Airlines y despiden al piloto que lo reporta. Hola a todos, gusto saludarles. Soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia. ¿Qué pasa cuando eres un piloto experimentado, vienes piloteando un Boeing 747 Jumbo de carga y eres alcanzado, rodeado, acosado y amenazado por 3 ovnis, uno de ellos gigantesco, y tienes que enfrentar las consecuencias de reportarlo? Seguramente los detalles harán de esta historia algo muy especial. Síganme por favor para irlos conociendo. La historia comienza así. Era el 17 de noviembre de 1986. El vuelo 1628 de Japan Airlines despegó del aeropuerto Charles de Gaulle en Francia con destino a Narita en Japón, cercano a la capital de Tokio. Su ruta, por cuestiones de ahorro de combustible y la forma del planeta, incluía rodear hacia el norte pasando por Islandia, luego Groenlandia, luego por Alaska, para finalmente bajar hacia el Océano Pacífico llegando a Japón. Era un vuelo de rutina que normalmente dura aproximadamente 11 horas en total. Los miembros de la tripulación eran pilotos responsables, con una gran experiencia al mando del capitán Kenju Terauchi. Su copiloto de apellido Takanori y su ingeniero de vuelo era de apellido Tsukuba. El capitán Terauchi, expiloto de combate japonés, acumulaba ya más de 10,000 horas de vuelo en su historial con más de 29 años de experiencia y se había ganado la reputación de un hombre serio y profesional. Sus compañeros en la tripulación acumulaban también una vasta experiencia. ¿Por qué un hombre con su reputación tendría que inventar una historia inverosímil que pusiera en riesgo toda su trayectoria? La respuesta es muy simple, no la estaba inventando. Cuando estaban en la ruta de Reykjavik a Anchorage, ya en territorio de Alaska, hacia el este, hacen contacto con el controlador de tráfico aéreo de Anchorage y se les otorgan las coordenadas de rumbo para su siguiente destino. Su altitud autorizada era de 35,000 pies, aproximadamente unos 10,500 metros de altitud. Una velocidad de crucero de aproximadamente 960 kilómetros por hora. Se rutaron con las coordenadas que les fueron establecidas y activaron el piloto automático. Eran las 17:09 de la hora local. 2 minutos después, a las 17:11 de la hora local, la calma fue intempestivamente rota al presenciar los 3 tripulantes como 2 luces se acercaban a ellos a gran velocidad. El capitán Terauchi es el primero en observarlos. Se acercaba a una altitud de 2,000 pies por debajo de ellos, unos 600 metros aproximadamente por debajo de la ruta del propio avión. Lo primero que pensó era que algún otro avión estaba cercano a su ruta, por lo que debe de activarse para evaluar los riesgos y conocer acerca de ese vuelo. Luego recordó que normalmente en esa parte del espacio aéreo cercana a la frontera con Rusia, Estados Unidos hace vuelos de reconocimiento con cazas de la Fuerza Aérea Norteamericana y el capitán Terauchi consideraba que las luces pertenecían a esas aeronaves, lo cual era rutinario y decidió ignorarlas. Pero varios minutos después observó que las luces no se movían respecto a su posición, no se acercaban ni se alejaban, ni tampoco se desviaban de la ruta de su avión, lo cual en sí mismo ya era extraño. Esas 2 luces claramente ubicadas frente a ellos volaban a la par que el avión. Las luces se mantuvieron en ruta paralela al avión al frente, hacia la izquierda y un poco hacia abajo, por espacio de 7 minutos. De pronto, las luces en un increíble movimiento se colocan al frente mucho más cerca. A la velocidad del avión, un tráfico no identificado colocado apenas unos miles de pies frente a ellos, ya es un peligro claro. El capitán alertó a su tripulación expresando en voz alta: tráfico enfrente de nosotros, tráfico enfrente de nosotros. Aunque no se apreciaban los contornos, la tripulación describe los objetos como cilíndricos en vertical. Estaban uno al lado del otro y tenían una batería de luces a sus costados. La luminosidad era tan fuerte que inundaba la cabina, lastimaba la vista y los 3 podían percibir una sensación de calor que inequívocamente identificaban como proveniente de las luces. Puesto que la situación ya era preocupante, la tripulación, después de discutirlo brevemente por espacio de algunos segundos, se decide a reportar a tierra lo que estaba viviendo. Acto seguido, el capitán hace contacto con el controlador de tráfico aéreo de Anchorage,
en lo que le describe que frente a él hay un tráfico no identificado. El controlador pregunta si es civil o militar, a lo que le responden que no se identifica. El controlador pide detalles del tráfico y le responden que solo se aprecian las luces de navegación y otras estroboscópicas en colores blanco y amarillo. Las luces estroboscópicas son aquellas que emiten destellos en rápida secuencia. Durante toda la comunicación por radio se percibió abundante interferencia, hasta que 3 minutos después las luces se extinguieron y las interferencias cesaron. Mientras esto sucedía, el controlador de tráfico aéreo de Anchorage decide contactar al centro de control operacional de la Fuerza Aérea preguntando sobre si ellos observaban algo en el radar. Minutos después aparecen 2 nuevas luces cerca del vuelo japonés, solo que ahora son horizontales y en lugar de ser estroboscópicas son del tipo fluorescente, y entre ambas luces apenas se distingue la silueta de un objeto mucho más grande. El controlador en tierra da la indicación al vuelo de Japan Airlines que vire ligeramente ajustando su ruta para evitar alguna posible colisión. Ambos radares, tanto el del avión como el del controlador en tierra, confirman el eco. El objeto es real y muy grande. Mientras esto sucede, se da un diálogo muy interesante entre el controlador de Anchorage y el de la Fuerza Aérea que básicamente describe cómo hay un eco sin la señal del transpondedor, que es la señal que los aviones emiten para su ubicación. Es decir, tienes un objeto grande en el radar que claramente no es un avión. El controlador de Anchorage pregunta al de la Fuerza Aérea si tienen ellos alguna misión en progreso o si tienen alguna aeronave volando por esos rumbos y la respuesta es negativa. No tenemos nada en el aire ahí ahora. A continuación, identifican la posición y altitud respecto al vuelo japonés, coincidiendo ambos en que está ahí casi al frente de la aeronave. Esto es de especial relevancia porque confirma que existe un objeto exactamente en la misma posición en que el capitán Terauchi lo está viendo y reportando. Confirmada la posición y dimensiones del tráfico, el controlador de Anchorage le da la indicación al capitán Terauchi que dé un giro de 360 grados para ver si puede evitar al objeto masivo cerca de su avión. El capitán atiende la indicación y gira la aeronave 360 grados en sentido opuesto a donde estaba el objeto masivo. Al concluir el giro, la tripulación y el controlador terrestre creen que ya perdieron al objeto cuando repentinamente se dan cuenta de que sigue ahí, porque el controlador de Anchorage le informa al capitán que el radar de la Fuerza Aérea le muestra que el objeto masivo ha seguido al avión en su giro. Es decir, a esa distancia y a esa velocidad, con ese tamaño, el objeto masivo hizo un giro mucho más amplio por el lado de afuera del avión a una velocidad que le permitió mantenerse casi en la misma posición respecto al avión antes del giro. Para que se den una idea, si das una vuelta a la derecha en tu coche y otro te quiere rebasar por el lado izquierdo, el otro coche debe de recorrer más distancia a una mayor velocidad para lograrlo, lo cual se magnifica si la distancia entre los dos coches es mucho más grande, porque entonces es mucho más la distancia a la que hay que recorrer y se requiere más velocidad para lograrlo. En ese momento la situación es alarmante en todos sentidos por el tamaño del riesgo. El controlador de Anchorage le pregunta al capitán si acepta que la Fuerza Aérea mande aeronaves a su ubicación y el capitán rechaza la oferta por el riesgo. El controlador de tierra le informa al capitán que va a pedirle a una aeronave de United Airlines en una ruta cercana al incidente que vaya a echar un vistazo por si puede ver algo. Al acercarse la aeronave, el objeto desaparece. Después de que todos se aseguran que el objeto ha desaparecido tanto visualmente como en radar, el controlador de tráfico da la indicación al capitán Terauchi que descienda a 25,000 pies. Y ya entonces el objeto está completamente fuera de la vista de la tripulación. Concluido el incidente, la Agencia Federal de Aviación investiga el caso. A los pilotos, las grabaciones de audio y video de los radares. Primero confirma vía sus voceros y funcionarios que existe la evidencia de lo sucedido esta noche en sus grabaciones de audio y radar y hasta hacen una sincronización. Pero al final se desdice y atribuye todo a una falla del controlador y del aparato. Establece que no se identificaba alguna anomalía en el desempeño de los pilotos y cierra diciendo que toda la evidencia se mandó a la agencia y que seguirá recopilando información. ¿Conclusión? No hay conclusión.
aunque después se minimizó el incidente, desestimando los testimonios de la tripulación y llamando a todos los participantes al silencio. Hubo otro organismo que estudia fenómenos paranormales que meses después concluyó que lo que la tripulación vio fue la conjunción de Júpiter y Marte en el cielo, ignorando totalmente las evidencias de audio y radar y los testimonios de la gente de tierra, tanto de Anchorage como de la Fuerza Aérea. Los audios y videos están disponibles en la web. Hay muchas fuentes que describen palabras más, palabras menos, los mismos detalles del incidente. Inclusive por ahí está la sincronización de todos los audios y las conversaciones y los ecos de radar. Y es impresionante ver cómo un 747 Jumbo es el equivalente a una manchita y el objeto masivo que lo estuvo amenazando eran el equivalente a 4 manchitas. O sea, el ovni era 4 veces más grande que un Jumbo. Para que se den una idea, el Jumbo anda midiendo más o menos como 70 metros. Ahorita lo comentamos. La evidencia fue clasificada por el gobierno de Estados Unidos, pero afortunadamente el personal de tierra en Anchorage se dio la tarea de grabar sus propias copias y audios de las conversaciones entre el personal en tierra con la Fuerza Aérea y las imágenes de video del radar, obteniendo después la grabación única en donde están sincronizados tanto los audios como las visualizaciones de radar. El capitán Terauchi hizo un croquis del objeto en el que intentó dimensionar su tamaño. Dibujaba una forma de nuez gigante y el 747 Jumbo del tamaño de apenas uno de los alerones del objeto. Mencionó que parecía el equivalente a 2 portaaviones y todo lo sucedido fue confirmado por el resto de la tripulación. Para que se den una idea, un portaaviones promedio mide alrededor de 250 metros de eslora, por lo que el objeto en mención debió medir aproximadamente unos 500 metros, junto al 747 Jumbo que mide aproximadamente 70 metros. Por otro lado, en las imágenes del radar los ecos eran claros y como les dije, el objeto volador no identificado era 4 veces más grande que el 747 Jumbo. Hoy la información del incidente ha sido sesgada y deliberadamente confusa. Se ha desacreditado al capitán Terauchi, quien no solo perdió su reputación y puesto, sino que después fue relegado a trabajo de escritorio. En las investigaciones se omiten datos importantes. Se realizaron entrevistas sesgadas a japoneses en inglés, teniendo a intérpretes presentes. Y se desestimaron los testimonios de los otros 2 miembros de la tripulación, que porque no podrían haber visto lo mismo que el capitán si estaban del lado derecho. Las supuestas fallas en el radar de tierra de Anchorage pudieran ser aceptables en situaciones extremas, pero las de la Fuerza Aérea es difícil de explicar, ya que el Comando del Norte, NORAD, tiene ya muchas décadas con la sensibilidad y capacidad para ubicar un balón de básquetbol en cualquier punto de su espacio aéreo en cualquier momento. Sin duda la explicación de la falla del radar de la Fuerza Aérea se presenta como muy conveniente en este caso, ya que era una prueba irrefutable de que el capitán ubicaba el objeto exactamente igual que el operador de radar de la Fuerza Aérea. Sin duda este caso es sumamente interesante y lleno de detalles que lo hacen asombroso. Para mí que fue real, pero que al final resulta efectiva la campaña de descrédito del gobierno de Estados Unidos. Hace algunos años, por circunstancias especiales, tuve la fortuna de viajar en un vuelo comercial de la Ciudad de México a Villahermosa, Tabasco, en la cabina de los pilotos. Me tocó ver cómo se operan las aeronaves, la visibilidad que tienen, inclusive me tocó ver otro avión comercial viajando a una diferente altitud, casi en sentido contrario al de nuestro avión. En ese viaje, una de las preguntas obligadas a los pilotos fue precisamente si ellos, como pilotos, habían tenido la oportunidad de ver algo extraño en el cielo. Y tanto el piloto como el copiloto me contaron una de sus más recordadas experiencias. En una de ellas, durante un vuelo de México a Los Ángeles, durante la noche, como a la 1 de la mañana, y mientras estaban a la altura de Sinaloa, empezaron a escuchar en el radio cómo pilotos que volaban en la franja desde el estado de Nevada en Estados Unidos hasta el Mar de Cortés acá en México, todos hacían mención a un objeto azul que se desplazaba a gran velocidad en trayectoria ligeramente ascendente. En segundos, la luz llegó desde Nevada hasta el Mar de Cortés y lo vieron pasar como un bólido a una velocidad increíble rumbo a mar abierto en el Océano Pacífico. Cuando les pregunté que por qué los pilotos, o ellos en lo particular, no compartían sus historias, se miraron entre sí y sonrieron. La respuesta fue, mejor no vaya a ser la de malas. Y después silencio y cambio de tema. Sin duda el incidente del Japan Airlines en Alaska deja muchas interrogantes
sobre el tamaño, la capacidad de maniobra y velocidad que estos objetos pueden alcanzar y cómo nuestras aeronaves están lejos de igualarlas. Aunque hoy el incidente casi es desconocido y olvidado, para el capitán Terauchi significó el fin de su carrera de piloto en esa época, el desprestigio y descrédito de sus compañeros en el sector. La pregunta es, si ya conocían cómo se las gastan en el sector, ¿para qué contar la historia? Es evidente la respuesta. Para él, el incidente fue real y tenía que compartirlo. Espero que esta historia les haya parecido interesante. Es uno de los mejores casos de muchos en que la evidencia queda registrada y en el que el objeto volador no identificado es sumamente grande. No se pierdan el próximo video, síganme en mis redes y será un verdadero placer compartir con ustedes una nueva historia. Seguramente esta les gustará mucho, igual que esta. Saludos.